Primero que nada, quiero agradecerles por darse el tiempo de estar aquí hoy. Sé que muchos de ustedes han viajado a diferentes lugares del país o de la región y hoy es el segundo día de charlas. Quizás ya estén cansados, así que nuevamente muchas gracias por estar acá y tomar el tiempo. Mi nombre es Fernando Fuyú, yo soy un especialista de soluciones senior para Amazon Connect, la solución de contact center omnicanal de Amazon. Y hoy les voy a estar hablando un poco de cómo potenciar la experiencia de cliente utilizando las soluciones de inteligencia artificial y todo lo que ofrece Amazon Connect. ¿Bien? Nota curiosa, recién pasó un gendarme con un pastor alemán. Le pregunto si el perrito puede oler los nervios porque iba a saltar al escenario, ¡guau!, matarme. Por suerte no. En fin, muy bien. Una de las cosas que sabemos, una de las cosas por las que podemos siempre, algo que sabemos que es seguro y que sabemos que va a ocurrir es que todo va a cambiar. La única verdad que tenemos es que el cambio es constante. Todos los negocios hoy en día están preparados para el cambio y saben. Sin embargo, el desafío es cómo nos adelantamos a ese cambio, cómo no actuamos reactivamente y cómo logramos enfrentarnos de manera exitosa ante estos desafíos. Bueno, la solución que nosotros tenemos o el approach que nosotros le damos a esto en AWS es en oír a nuestros clientes, de manera obsesiva. Tratar de entender cuáles son sus necesidades. Ahora, todos en algún momento somos clientes. Voy a decir mucho la palabra cliente porque ustedes son nuestros clientes de AWS, pero a la vez ustedes tienen su propio grupo de clientes. Y estoy seguro que en estos 2 días de viaje han tenido alguna mala experiencia, quizás con la aerolínea, quizás con el hotel, y si no en esta semana o en estos últimos días, quizás en el mes. Quizás fueron a comerse un helado y no se los dieron a tiempo. Y finalmente, todo esto se resume de una manera muy sencilla, lo dijo Jeff Bezos. El cliente siempre va a estar maravillosamente insatisfecho. Los clientes siempre van a estar desconformes, no importa de que todo les marche bien. Siempre van a querer más y eso es sumamente válido. Las expectativas de ellos crecen de la misma manera en que crece la calidad de servicio que les ofrecemos. El pensar en todas las tecnologías que hoy en día tienen, todas las maneras en que pueden contactar a una compañía, hoy en día no eran siquiera imaginables hace 10 años. Sin embargo, nuestros clientes siempre van a querer más. En Amazon siempre estamos invirtiendo y estamos desarrollando y descubriendo nuevas cosas en función a nuestros clientes. Esto quizás es algo que han oído en otras presentaciones, pero el 90% de todo lo que hacemos es en base al feedback que ofrecen nuestros clientes a nosotros, ya sea que nos lo dicen directamente o por necesidades que nosotros descubrimos en el día a día de su operación. Y es así como nosotros hemos invertido de manera importantísima a lo largo del tiempo en cambiar la manera en que hacemos las compras desde casa, en cambiar la manera en que consumimos la media, en que vemos películas, en que vemos shows de televisión, la manera en que en algunas regiones, entiendo que no está disponible en todas las regiones aún, muchos de los clientes compran productos frescos, verduras a sus casas. Y por supuesto en AWS, cómo ustedes, nuestros clientes, le dan servicio a sus propios clientes apoyándose con las soluciones de la nube. Entonces, ¿cómo nosotros nos preparamos para lo que viene dentro de AWS? Sabemos, eso ya partimos con eso como un punto importante con el que queremos descubrir. En primer lugar, nosotros estamos enfocándonos en la experiencia de cliente que ofrecemos dentro de los centros de servicio. Y en segundo lugar, nos estamos enfocando en la manera en que los clientes se comunican. No solo estamos hablando de la comunicación de voz, de la comunicación telefónica, sino que los clientes van a querer contactarse con nosotros por vía Twitter, vía WhatsApp, vía cualquier otro medio y van a querer que la experiencia sea la misma. Estoy seguro que muchos de ustedes piensan bastante en la experiencia de cliente, en la calidad que le dan a los clientes de ustedes. Yo, lo particular, sé que lo hago. Y, por ejemplo, cuando me comunico con un centro de contacto, cuando me comunico con un agente, me gusta, en primer lugar, que me conozcan. No quiero tener que autenticarme 30 veces. Me gusta que me resuelvan mis problemas de manera rápida. Me gusta que valoren mi negocio,
es como, yo tengo muchas opciones allá afuera, porque, o sea, deberían estar contentos de tenerme como cliente. Entonces, si bien eso suena sumamente sencillo, no necesariamente, es básico, son solamente 4 puntos. No siempre es fácil de conseguir. Para poder una plataforma, un cliente ofrecer esto hoy en día, se necesita una serie de herramientas que no todos los clientes o todos los agentes tienen a la disposición. Entonces, aquí parte un punto que nosotros descubrimos y que es como la base de lo que vamos a ver hoy en día. De manera que nosotros mejoremos la experiencia que tienen nuestros agentes, la experiencia que tienen nuestros clientes va a mejorar. Básicamente, agentes felices, agentes que tienen las respuestas al alcance de la mano, que no tienen que ir a través de procesos complicados, van a generar clientes felices. ¿Bien? Muy bien. Entonces acá salimos con el confeti porque Amazon Connect, que es nuestra solución de contact center omnicanal, está cumpliendo 5 años. El tema de los 5 años a mí me parece bastante relevante porque si lo comparamos con las otras opciones, con las otras soluciones que existen en este mundo, somos sumamente jóvenes. Nuestra solución de contact center omnicanal tiene varias características que quizás ustedes ya han oído. Escala rápidamente, ustedes solamente pagan por lo que usan. Hemos tenido un crecimiento importantísimo en los últimos 5 años. De hecho, para que lo consideren, nosotros tenemos decenas de miles de clientes que creen en nuestro producto y nos utilizan como su plataforma hoy en día, y con más de 10 millones de interacciones día a día. Estas interacciones son llamadas telefónicas, mensajes de chat, etc. Como pueden ver, en nuestra cartera de clientes tenemos clientes de todo el mundo y de todos los tamaños. Tenemos clientes pequeños que aprecian el poder tener con tan solo un par de clics una solución de calidad empresarial al alcance de su mano. Y tenemos clientes empresariales que aprecian la seguridad, la capacidad de escalar y todos los beneficios que ofrece una solución que ha nacido en la nube. Llevamos 5 años en el mercado. Desde el 2017, ¿cuántas nuevas soluciones o cuántos nuevos productos dentro de la solución de Amazon Connect creen que hemos liberado? Les voy a pedir entonces, por ejemplo, si creen que hemos liberado más de 50, por favor levanten la mano. ¿Más de 100? ¿Más de 150? Bueno, hemos liberado más de 180 características nuevas. Estas son funcionalidades como, por ejemplo, el análisis de sentimiento basado en el motor de Machine Learning, que permite detectar cuando un cliente está molesto. Son soluciones complejas. Si lo pensamos, para que lo pongan en perspectiva, solamente el año pasado hemos liberado más de 65 nuevas funcionalidades. Una de las funcionalidades que aparece acá, previsión, planificación de capacidad y programación, de esa es la traducción en español, es bien largo el nombre. Es uno de los componentes que liberamos en marzo y es sumamente interesante, ya que nos permite poder determinar cuál va a ser el flujo telefónico que vamos a tener en un momento determinado, definir cuál es la carga de trabajo que tenemos que tener en nuestro equipo y poder asegurarnos que los agentes van a tener los turnos cargados y hacer seguimiento de esto. Entonces, el crecimiento ha sido impactante. Bueno, Amazon conecta, crece, como les sigo diciendo, está innovando rápidamente y está disponible en todo el mundo. Y estamos en 11 regiones de AWS. Para los que no están familiarizados con las regiones son un conjunto importante de infraestructura, ¿sí? Y hemos incluido en días recientes geografías tales como Seúl, Corea, Ciudad del Cabo en Sudáfrica. Entonces, básicamente lo que quiero transmitir acá es que nosotros en AWS creemos en nuestro producto e invertimos vigorosamente en él y estamos logrando ofrecer a todos estos clientes una experiencia rápida, con baja latencia, en una solución nacida en la nube y que es completamente web. La compañía Gartner, quizás la conozcan por el cuadrante mágico de Gartner, que básicamente define quiénes son los ganadores de una
de una solución en particular, quiénes son los visionarios, etc., le preguntó a nuestros clientes por qué nos preferían. Básicamente, oye, ¿por qué te gusta Connect? Y 2/3 de nuestros clientes dijeron que es porque la capacidad de innovar dentro de Amazon Connect superó sus expectativas. Ellos están haciendo hoy en día cosas que hace un par de años eran imposibles. Entonces, hablemos de hace un par de años. Yo creo que muchos de nosotros no nos imaginábamos que iban a pasar todo lo que ha pasado, que íbamos a tener una pandemia, que íbamos a tener que estar en un anfiteatro con máscaras, que muchos de nosotros íbamos a tener que movernos a casa para trabajar. Esto afectó enormemente a todos los centros de contacto alrededor del mundo. Sin embargo, los clientes de AWS que utilizaban Amazon Connect pudieron mover a los agentes sin ninguna dificultad, sin cambios de redes, sin cambios de permiso, una transición completa y absolutamente suave para poder continuar ofreciendo el servicio. Y esto lo pueden haber percibido en el aspecto de las noticias. No sé si están familiarizados con esta frase de no hay noticias y eso es una buena noticia. Por ejemplo, en ningún momento se oyó, hay una disrupción gigante en la capacidad de ofrecer servicio de la plataforma de Amazon, que si lo consideramos una plataforma que tiene más de 100.000 agentes, dando atención de manera permanente alrededor de todo el mundo en diferentes idiomas a los clientes. Entonces, a partir de este momento, a partir del año 2020, yo creo que para muchos de nosotros todo lo que se refiere a una plataforma en la nube se convirtió en un punto muy importante. Ahora bien, las expectativas de los clientes aumentan, las expectativas de lo que ellos quieren y todo lo que se levantó durante estos últimos 2 años arrojó y descubrió muchas deficiencias, muchas debilidades de las soluciones que existían hoy en día. Por ejemplo, lo difícil que era innovar en términos de autoservicio. Cuando las empresas se dieron cuenta de que no tenían la capacidad de agentes para atender el volumen de tráfico que tenían, millones de personas que ya, por ejemplo, no podían ir a la oficina del banco para tener sus atenciones, sino que tenían que ir al teléfono y tener que estar en colas enormes. La capacidad de innovar en términos de la atención, la autoatención, por ejemplo, lo incómodo que es aquellos menús gigantescos de presione 1 para esto, presione 2 para esto, que cuando por fin el cliente llega al 9 se le olvidó cuál era la opción que tenía que marcar, o peor aún, aquellas soluciones que tratan de hacer este entendimiento del lenguaje, pero que finalmente uno termina gritando agente, agente, agente. Entonces, nuevamente, si bien suena muy sencillo ofrecer todas estas capacidades a nuestros agentes para que ofrezcan una experiencia óptima, no necesariamente es algo que todos los clientes hoy en día pueden hacer. Entonces, aquí es donde nosotros estamos innovando y nos apoyamos fuertemente en todo lo que se refiere a inteligencia artificial y machine learning. Les quiero llevar por un recorrido de lo que es más o menos la experiencia, el viaje típico entre un cliente y un agente, ¿sí? Bueno, primero que nada, los clientes tienen, como les comentaba antes, una cantidad importantísima de canales para comunicarse con ustedes. Pueden hacerlo a través de Twitter, pueden hacerlo a través de WhatsApp, pueden hacerlo a través de cualquiera de estas otras redes sociales que los jóvenes utilizan hoy en día. Y no solo eso, sino que no tienen miedo a hacerlo. Es sumamente fácil que una compañía, por un problema sencillo, pase a ser tendencia en Twitter porque no respondió a través de un canal específico a los clientes. Entonces nosotros es aquí donde tenemos uno de los primeros desarrollos que nos ayudan a vencer este obstáculo. A finales del año pasado liberamos lo que se llama la Streaming API para mensajería de chat. Básicamente, lo que nos permite es crear una asociación entre cualquiera de estos canales de manera sencilla para que nuestros agentes puedan manejarlo como chat. ¿Qué significa eso? Que toda la plataforma va a estar en un mismo lugar, que nuestros agentes van a poder manejar el mismo concepto que manejan hoy en día. Colas, los supervisores van a poder hacer los mismos monitoreos, van a tener las mismas estadísticas, sin embargo, sin importar qué tipo de medio de canal ellos están utilizando para comunicarse.
Algo interesante es que nosotros hemos visto que aquellos clientes que han adoptado el uso del Streaming API han visto un incremento del 30% en sus scores de Customer Satisfaction. Traeger es una compañía que hace asadores, literalmente hacen parrilleras y asadores. Ellos han visto un incremento importantísimo en todo lo que se refiere a la reducción del tiempo de atención y en el incremento de mejora de la atención de los clientes. Me imagino que muchos de ustedes están familiarizados con el concepto de 80-20. Hay una nueva mensajería que es 90-90. Básicamente el 90% de las interacciones de texto la gente la ve dentro de los primeros 90 segundos de recibirla. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando un cliente es capaz de hacer engagement con nosotros de manera directa a través de un canal de texto y nosotros le respondimos de manera rápida, tenemos un engage mucho más rápido por el canal que ellos quieren y son clientes felices. Ahora, hablemos un poco de la experiencia de autoservicio con inteligencia artificial. Cuando normalmente hablo de este producto estoy en casa, estoy hablando de Lex. Lex es el motor que está detrás de Alexa, que permite esa interacción que llamamos el lenguaje natural. Y cada vez que empiezo a hablar de Alexa en una reunión, empieza a disparar el Alexa de la habitación. ¿Qué puedo hacer, Fernando? No entendí, pero en fin. Amazon Lex es la solución que nos permite integrar esta misma tecnología de lenguaje natural en nuestros IVRs. ¿Qué significa eso? Que podemos ir de algo así como, por ejemplo, una plataforma donde yo llamo y digo, quiero un café y, tú quieres hablar con el especialista de café, te comunico. A una plataforma donde nosotros podemos decir, mañana a las 3 de la mañana quiero un café con leche y que me lo traiga Fernando. Y que la plataforma capture toda esta información, todo este contexto, entienda, sin tener que utilizar un diccionario predefinido y pueda tomar acciones al respecto. No solo eso, sino de que si detectamos acciones, le llamamos acciones a lo que quiere hacer el cliente, decisiones que el cliente quiere tomar que no han sido configuradas, que no tienen un tratamiento, podemos fácilmente detectarlas, cuantificarlas, porque solamente aquello que cuantificamos es lo que entendemos, y poder ofrecer un tratamiento apropiado para ello. ¿Sí? Ahora bien, el diseño de un chatbot, si bien suena muy sencillo decir yo voy a tener mi propio Alexa, a la hora del desarrollo, en las plataformas tradicionales ha sido muy complejo. Requiere equipos de desarrollo, requiere gente que sepa programación, requiere una cantidad infinita de ciclos de prueba de calidad, de ciclos de SIT, de QA, etc. Una de las ventajas del Lex es que permite en tan solo 2 semanas, es el promedio de lo que nuestros clientes conocen, generar un bot que les va a permitir ofrecer la atención que ustedes buscan. No solo eso, sino que hay 2 características relativamente nuevas que son sumamente interesantes. La primera es el diseño automatizado. Esto no está disponible aún en todas las regiones, sin embargo me parece importantísimo igual recalcarlo. Y básicamente lo que ofrece es que si ustedes tienen un año de grabaciones de clientes o un mes de grabaciones de clientes, el motor va a analizar todas estas grabaciones y va a poder detectar qué es lo que quieren hacer mis clientes, cómo me lo están pidiendo y va a generar un bot en un idioma que ustedes prefieran y fácilmente lo puede convertir a otro idioma. Entonces, por ejemplo, si ustedes saben que necesitan un bot y son una compañía en México, muy perfecto, toman todas las grabaciones, las traducen, se les genera un bot. Pero quieren empezar a hacer trabajos en Brasil, quieren empezar a hacer trabajos en, no sé, Canadá que hablan francés. Fácilmente dentro del Lex se puede cambiar el idioma y de manera automática continuar con la misma lógica sin tener que hacer nuevos desarrollos. Otra característica que se liberó esta semana es que Lex ofrece la posibilidad de utilizar una interfaz gráfica de bloques que permite que simplemente las decisiones se arrastren en pantalla de una manera plug and play sumamente atractiva y fácil de usar, y eso sí está disponible para todos. Bueno,
Otro punto importante que quiero resaltar es la plataforma de HVOC, que es el High Volume Outbound Communications, otro nombre largo que utilizamos. Somos muy buenos con tecnología, no tanto con nombre. Y básicamente todo lo que se refiere a campañas, a cómo nos comunicamos de manera masivamente con nuestros clientes, ha sido siempre un silo aislado. Si bien la capacidad de voz, y quiero ser bastante claro con eso, nuevamente está en zonas limitadas en este momento, tenemos numerosos clientes en Latinoamérica que hoy en día utilizan de manera exitosa campañas de SMS, campañas de email y nuevamente todo integrado de manera nativa dentro de la plataforma de Connect y haciendo uso de la misma plataforma de agente, de la misma base de datos de cliente y con resultados excelentes. Entonces, hemos hablado un poco de cuáles son las últimas o las funcionalidades más recientes que hemos lanzado. Quiero ahora que vean un breve video de cómo es la experiencia de agente hoy en día, ¿sí? ¿Sí? Oh, sí, no hay problema. Gracias a ti. Suena. Otro cliente satisfecho. Bienvenido a mi hogar. Oficina virtual. Frecuentemente hago cosas como: Rogelio, me alegraste el día. O eres mi héroe. Gracias por esa mejora de habitación. ¿Quién soy? Soy un agente de contact center, por supuesto. Probablemente te preguntes, ¿cómo puedo ser tan asombroso? Eso es genética. Pero ¿cómo puedo resolver continuamente los problemas de mis clientes y superar sus expectativas? ¿No te gustaría saber? Bien, te diré cómo la plataforma de Contact Center, impulsada por Machine Learning de Amazon Connect, mejora la experiencia del cliente. Y créeme, es un cambio absoluto. Mira esto. Buenos días, Shirley. Veo que necesitas ayuda para tu reservación de hotel. Notarás que no necesité verificar ninguna información, ya que Shirley optó por autenticar su voz utilizando biometría de voz. Es una manera elegante de decir que la plataforma reconoce su voz, así que no necesito verificar el apellido soltero de su mamá o el nombre de su maestra de primer grado. Entonces estás viajando con tu perro, no es un problema. Yo seguí adelante y te reservé con una mascota para la habitación de la planta baja con acceso al patio para que tu perro pueda obtener sol. Amazon Connect ahora pondrá la cola del recordatorio de reservación actualizado de Cheerly, junto con cientos de otros clientes que tienen reservas de hotel la próxima semana. ¿Algo más en lo que te pueda ayudar? ¿Recomendaciones de restaurantes? Claro, veamos las opciones. Amazon Connect está habilitado para el aprendizaje automático. Por eso pone una amplia base de conocimiento al alcance de mi mano y no tengo que resolver búsquedas de restaurante mientras mi cliente espera. Bien, parece que tengo un restaurante italiano, tailandés y clásico americano a la vuelta de la esquina. A lo mejor deberías probar los tres. Yo llamo a eso una gira mundial. No, Shirley, gracias a ti. Amazon Connect facilita mi trabajo. A su vez, me ayuda a hacer mis clientes felices con cada llamada. A lo mejor es momento de que modernices tu centro de contacto con Amazon Connect. Bueno, de vuelta al trabajo. Hola, Fernando. ¿Cómo te va? Súper. Muy bien. Uno de los primeros puntos que el muchacho del video comentaba era una solución que se llama Voice ID, que básicamente genera una huella biométrica del habla de las personas con las que está hablando y permite una autenticación rápida. Ya no tienen nuestros agentes que pedirle el nombre de la madre soltera, cuáles son los últimos dígitos de su número de seguro social, etcétera, sino que puede identificar de manera rápida a un cliente tan solo con su voz. Hay escenarios donde esto no es favorable. Por ejemplo, de esta mañana teníamos un cliente donde ellos nos decían: el número y la relación de mi cliente cambia de manera constante. Sin embargo, un ejecutivo o una plataforma de Connect puede de manera rápida ser utilizada para detectar, por ejemplo, aquellas personas que cometen fraude de manera frecuente. Si yo tengo un individuo que de manera frecuente está tratando de impersonar a otras, puedo utilizar esta plataforma para detectarlo. No solo eso, sino que yo también puedo detectar si alguien está utilizando una máquina para hacerse pasar que es otra persona. Por ejemplo, si alguien llama y trata de utilizar una grabación mía para autenticarse, la máquina es capaz de detectar esto, que lo llamamos spoofing,
Y hoy es cada día más frecuente con todo esto con todos estos videos que han salido a la luz. No sé si los han visto, de videos creados con inteligencia artificial donde tienen un actor que ya falleció haciendo una frase que nunca dijo. Entonces, no solo tenemos esta opción, sino que podemos, dentro de la plataforma de Connect, llevar todas estas interacciones al flujo a un agente especializado que va a tener las precauciones en su pantalla y va a poder dar el tratamiento adecuado. Otro de los componentes que vimos en el video se llama Customer Profile. Muy bien, pudimos identificar al cliente. Sabemos que Fernando me está llamando, pero ¿quién es Fernando? Customer Profile me permite tener en la misma pantalla para el agente, con tan solo un vistazo, el nombre del cliente, la dirección del cliente, motivo por el cual me está llamando, y todo esto integrado desde la plataforma de Connect. La información que tenemos y que mostramos acá puede venir de diferentes plataformas de CRM. Si ustedes, por ejemplo, utilizan Salesforce, ServiceNow, Zendesk, puede venir incluso a un bucket S3 donde dejaron un archivo Excel con todo este detalle. O puede ser anexada por el agente de manera manual. Entonces, un agente puede ver no solamente el detalle de quién está llamando, sino cuántas veces se han comunicado con ustedes en los últimos meses, semanas, etc. Ok. Entonces, muy bien, ya tenemos que la gente sabe que tiene la persona correcta, tiene la información de la persona que está, pero a veces, a pesar de eso, necesitan ayuda. Con Contact Lens, nosotros podemos crear lo que llamamos reglas, que ya lo vamos a ver ahora, e identificar momentos en los cuales nuestros agentes necesitan algún tipo de auxilio o están pasando una dificultad, para tener a un supervisor entrando en esta llamada y pudiendo rescatar, por así decir, la interacción con el cliente. Contact Lens no solo monitorea todo lo que ocurre en tiempo real y puede ofrecer alertas en tiempo real en dashboards, en plataformas de monitoreo, sino que también ofrece un análisis posterior a la llamada que los analistas de calidad pueden utilizar para buscar tendencias. Por ejemplo, yo quiero detectar a todos los usuarios que no fueron capaces de saludar al usuario que está llamando al cliente de manera correcta. O yo quiero detectar a todas aquellas llamadas donde el cliente llamó feliz, pero después de interactuar con mi agente se fue molesto. Quizás patrones de lenguaje o lenguaje específico que se menciona o no se menciona. Doy un ejemplo. Si, por ejemplo, a mí me llaman y yo no digo, hola, bienvenido a AWS, puede ser una regla. O si a mí me llaman y yo digo, no puedo ayudarlo en esto, una frase que tenga una connotación negativa que no representa la imagen que nosotros queremos proporcionar. Entonces, esto es otra característica que está en algunos mercados específicos y ofrece básicamente, al finalizar la grabación, al finalizar el análisis de sentimiento de Contact Lens, un resumen de la llamada, un resumen sumamente breve que detalla las acciones que hay que tomar, el motivo por el cual llamó al cliente, si este es un problema repetitivo o no, y es sumamente poderosa. Nuestro equipo está haciendo pruebas de esto en idioma español. El idioma español siempre es mucho más lindo que el inglés. Entonces, claramente es algo que toma más afinación. Y quiero ser bien específico cada vez que encontremos una de estas funcionalidades, ¿sí? Si no lo menciono de manera categórica, pueden deducir que está disponible 100% tanto en español como en otros idiomas de la región. Bien. Muy bien. Entonces, tenemos que los agentes ya tienen toda la ayuda necesaria, ya saben quién es la persona que necesitan. Y aquí es donde entra Wisdom. Wisdom les permite que busquen la información rápidamente. Entonces, por ejemplo, si hubo una llamada y el cliente le dijeron algo, el cliente dijo como algo, mi paquete llegó roto, el agente rápidamente puede hacer la búsqueda dentro de la misma interfaz y esta búsqueda va a ir a una plataforma definida por el cliente, definida por ustedes básicamente, no es una búsqueda de Google, y le va a ofrecer los resultados más relevantes, donde el agente incluso va a poder dar feedback de si este resultado es relevante o no. Entonces, por último, tenemos Tasks.
Uno de los problemas que nosotros detectamos cuando empezamos a entrar de lleno en el mundo del contact center es que muchas veces después de una atención telefónica, los agentes necesitan un seguimiento. Por ejemplo, me llamó Arturo y después de que yo termine la llamada con él, voy a tener que inscribirlo en una plataforma, voy a tener que enviarle un correo de confirmación, voy a tener que tomar una serie de tareas. Los contact centers tradicionales tienen un estado de agente que dice administrativo y el agente va y se pone en administrativo. Entonces genera varios problemas. Primero, el supervisor no tiene visibilidad directa sobre lo que ocurre. El agente depende enteramente de las notas que tomó, que pueden ser en un cuaderno, pueden ser en un notepad, para hacer seguimiento de todos los puntos. Si estas notas están fuera de la plataforma que nosotros queremos utilizar, eso significa que podemos estar exponiendo información de clientes, ya sea por la señora que limpia en la noche, porque la basura alguien la tomó y la llevó a un lugar incorrecto, o porque simplemente estamos utilizando una nube que no está soportada. Quizás, por ejemplo, ustedes tienen que manejar todo y absolutamente todo dentro de Dropbox y no quieren que alguien cargue la información, no sé, a OneNote, a Microsoft, que es un caso sumamente común en arquitecturas de cliente. Entonces, Task permite crear un objeto de una tarea que se necesita ejecutar con URLs, referencias, se asigna un usuario y puede ser monitoreado por supervisores, puede ser supervisado, aparece dentro de los reportes, etc. Ok, todas estas características están disponibles dentro de la misma pantalla. Nuestros agentes no tienen que tener diferentes aplicaciones abiertas, no tienen que preocuparse de las integraciones que hay por detrás y mejor aún, ustedes no tienen que preocuparse de versiones de aplicativos, no tienen que preocuparse de integraciones. Todo esto está ya de manera nativa dentro de la plataforma. Entonces, ahora bien, esto es cuando estamos hablando de cara a los agentes, cuando estamos hablando de cara a los clientes. ¿Qué pasa con los que administran el contact center? Que quizás hayan algunos de ustedes acá. Muchos de los clientes normalmente no tienen el tiempo o no tienen los recursos necesarios para volverse expertos en un lenguaje específico de desarrollo que utilice una plataforma para desarrollar IBRs. Nosotros tenemos dentro de Amazon Connect la opción de poco código o no código del todo para generar flujos de contacto. Básicamente me permite, con tan solo un par de cajitas y todas se arrastran y se mueven de manera sencilla, drag and drop, crear las experiencias de flujo. No solo esto, sino que también hacer modificaciones. Por ejemplo, supongan que tienen un evento catastrófico con los agentes, hubo un terremoto y necesitan cambiar un mensaje en el prompt que dice hoy por el terremoto tenemos tiempos de espera más largos, no sé. Este cambio toma tan solo cuestión de segundos, no requiere personal especializado, el paso a producción, independientemente del tamaño de la solución, también es automático y requiere tan solo 2 clics. Esto es parte de lo que les decía de la interfaz de reglas. Por ejemplo, acá es donde nosotros podemos crear las condiciones de si el cliente dice, no dice, si hay un patrón. Básicamente, la creación de reglas sigue las mismas condiciones de diseño de nosotros, que es que sea accesible, fácil de utilizar y en una misma plataforma. Todas estas opciones donde tenemos muy poco código o no código, hace que sea muy sencillo que las empresas tengan innovación. No tienen que preocuparse de la arquitectura, no tienen que preocuparse de servidores, pueden dedicarse exclusivamente a crear para el negocio. Dicho todo esto, no quiere decir que nos olvidemos de los programadores, de los desarrolladores, de los creadores. Todos los productos de AWS están basados, por así decirlo, en código, son objetos programables. Y sobre estos nosotros creamos nuestras interfaces de usuario. Todas estas APIs, todos estos puntos de acceso programables están disponibles para ustedes y para sus desarrolladores si así decidiesen utilizarlo. Bueno, todo esto nos permite darle a los agentes habilidades de superhéroe o de sobrehumanos. Bueno, una última funcionalidad de la que les quiero comentar es que es lo que les dije algo al principio, es la necesidad que tienen muchos de nuestros clientes de poder programar
los turnos de los usuarios, poder predecir la carga de tráfico que vamos a tener en un mismo lugar a través de la misma plataforma. Y para eso hemos lanzado la solución de previsión, planificación, capacidad y programación de Amazon Connect. Nombre larguísimo, que en este momento está en modo de preview. Básicamente integrado de manera nativa, sin ningún tipo de licenciamiento y bajo las mismas condiciones que conocemos, pago por uso, fácil de escalar, etcétera, etcétera. Ustedes pueden manejar sus soluciones de optimización de trabajo de manera integral. Uno de los clientes que hoy en día está utilizando esta solución y nuevamente lleva tan solo un par de meses en modo preview, por eso es así, nos cuenta que precisamente uno de los problemas más difíciles que ellos tenían de sus plataformas tradicionales era poder tener esta planificación precisa y hacer seguimiento a que se cumpliese. Gracias al uso del motor de Machine Learning de Amazon Connect, han sido capaces de mejorar en un 95% la precisión con la que determinan estos tráficos y esta ocupación. Les invito a que si están interesados en participar en este modelo de preview, por favor escaneen este código. Con esto van a caer en una planilla a través de la cual van a poder manifestar su interés y van a poder entrar al programa. El programa es gratis, cuentan con apoyo de los C6 locales. Y en esta fase en particular ustedes pueden influenciar el roadmap. También lo pueden hacer de manera posterior, pero es muy interesante la dinámica que tenemos con los product managers en esta etapa, ya que podemos hablar muy claramente, ofrecer feedback de la solución, encontrar mejoras para que cuando el producto llegue a su estado final sea un producto mucho más sólido. Bueno, siento que llevo hablando como 2 horas, pero no es tanto al parecer, y hemos visto muchísimas soluciones. Aquí hay como un resumen de todo lo que hemos visto de Amazon Voice ID, la aplicación de los agentes, Customer Profiles, y ya para terminar, quiero mostrarles a 2 de nuestros clientes qué es lo que ellos han logrado, que me parece sumamente interesante porque lo han logrado gracias a Amazon Connect. El primero de nuestros clientes es Fujitsu. Ellos hicieron un piloto durante 2 meses y luego de estos 2 meses ellos lograron subir su plataforma completa, que compone 4.000 agentes, 302.000 llamadas mensuales. Nuevamente, fueron tan solo 2 meses de migración, ¿sí? Y como ellos lo dicen, un contact center con agentes felices y apasionados. Tenemos otra compañía, Bimbo. Bimbo tiene presencia en 33 países de América, Europa. Es una compañía sumamente grande con la que todos ustedes estén familiarizados. Y Bimbo ha sido capaz de mejorar sus indicadores. Bimbo es uno de nuestros clientes de Amazon Connect. Y han encontrado dentro de las soluciones de AWS ayuda para algunos de los desafíos que ellos experimentaban en sus soluciones previas. Bueno, ya para concluir, les quiero agradecer mucho el tiempo. Estamos sumamente emocionados con lo que nuestros clientes hacen día a día. Los invito a que capturen la información que vamos a poner a continuación acerca de cómo ponerse en contacto con nosotros. Y si alguno de ustedes gusta tener una conversación 1 a 1, podemos tenerla también en la sala grande. Nuevamente les agradezco el tiempo, les agradezco la paciencia. Sé que ha sido un día sumamente largo y eso, no me queda nada más que agradecer.